buenos días. Hace probablemente 4 semanas, estuve acá y el tema fue el reino de Dios, el reino de los cielos. Y esta va a ser una serie de 4 predicaciones, hoy día la segunda sobre el mismo tema. Y lo interesante es entender qué es el reino de Dios y es el reino de los cielos. Y yo espero que al finalizar estas 4 predicaciones, que van a tomar un tiempo largo, yo predico los primeros domingos de cada mes acá, nos podamos probablemente entender y para que podamos vivir adecuadamente como hijos de Dios. La semana pasada o la vez anterior que prediqué, yo hice o planteé por lo menos 4 cosas, ¿no? El reino de los cielos o el reino de Dios, Jesús dice que se acerca en su persona. Cuando Él empieza a predicar, lo primero que dice, el reino de los cielos se ha acercado. Si Dios nos trae su reino por medio de Jesucristo. Eso es lo primero que nosotros encontramos en torno a esta, no voy a decir concepto, a esta realidad que es el reino de Dios, el reino de los cielos. También dijimos que al reino de los cielos se puede entrar todos y quienes quieran entrar, y que hay una forma de entrar. Jesús dice: arrepiéntanse de su condición de pecador y inmediatamente van a ser considerados parte del pueblo de Dios, van a ser considerados hijos de Dios y van a ser parte del reino de Dios. Pero también dice que no es fácil entrar. Y las razones que Jesús manifiesta ahí en su enseñanza es que hay muchas o demasiado apego a las cosas que nos rodean. Entonces dice, de repente hay personas que tienen mucho más interés en las cosas materiales, físicas, que participar del reino de Dios. Y eso lo aleja o le impide entrar. Entonces, no es fácil, se puede entrar, no es fácil. También dijimos que el reino de Dios tiene algunas características que se ven en el accionar de Jesús acá, que a su vez Jesús vino a mostrarnos ciertas características que tiene el reino de Dios. Y mencionamos algunas, ¿ya? En el reino de Dios se puede encontrar descanso, se puede encontrar sanidad física y espiritual, se puede encontrar la protección de Dios. Quienes son parte del reino de Dios tienen como rey a Dios, tienen la protección del rey, tienen la protección de Dios. Entonces, la pregunta que surge entonces es: ¿dónde está este reino? Que es fundamental que nosotros lo podamos entender, porque de otra forma cualquiera podría preguntarnos: bueno, ¿el reino de Dios está aquí, en esta congregación? ¿En la congregación del lado? Estamos llenos de congregaciones. Mientras el ser humano siga siendo como es, nos vamos a llenar de congregaciones distintas. Iglesias evangélicas distintas en Chile deben ser fácil sobre 1000 y más de 1000, mucho más. Lo mismo en el cristianismo católico. Entonces la pregunta es: ¿dónde está el reino de Dios? Se acerca por medio de Jesús. Se nos abre la posibilidad de ser parte. Pero ¿dónde está? Y vamos a partir con un texto que no se les olvide,
En Juan 18, verso 36 aproximadamente ahí, vamos a ver lo que dice Jesús. Jesús ya había sido tomado preso y estaba conversando ahí con Pilato. Y en esa conversación, Pilato está un poco indeciso en lo que tiene que hacer con Jesús y le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato sabía lo que estaba aconteciendo, conocía lo que había pasado con Jesús y le pregunta: ¿eres tú realmente el rey de los judíos? Y Jesús le dice: bueno, esto lo dices tú, ¿por tu cuenta o porque te lo han dicho? ¿Cuál es la idea? ¿Ya? Bueno, en esa conversación, verso 36, Jesús responde: mi reino no es de este mundo. Yo espero que esa frase no se les olvide cuando lo volvamos a retomar en un mes más. Mi reino no es de este mundo. El reino de los cielos o el reino de Dios no tiene nada que ver con este mundo. Y Jesús le dice: bueno, si fuera de acá, si fuera de este mundo, habrían venido mis servidores a pelear por mí, para que yo no fuese entregado. Pero mi reino no es de aquí. ¿Qué les parece? Entonces la pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros aquí entonces? ¿Cierto? Ya vamos a llegar a eso, pero entendamos esto: el reino de Dios no está aquí. Hay en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 17, una oración muy clásica que siempre se va a estudiar, ¿no? La oración de Jesús con Dios, poco antes de ser tomado preso y posteriormente crucificado. Jesús está orando a Dios y le está orando por sus seguidores, que curiosamente somos nosotros también, los que seguimos a Jesús. ¿Y qué le pide Jesús a su Padre Dios cuando ora por nosotros? Te ruego, ¿qué cosa? Que no los quite de este mundo, no los saque de acá, no, están aquí en el mundo, pero líbralos y guárdalos del mal. Es decir, nosotros hoy día estamos viviendo en el mundo, como Jesús estaba en el mundo en ese momento. Pero el reino de Dios, el reino de los cielos, no está aquí, no está en este mundo. Probablemente nos cuesta entenderlo, pero eso es así. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, a los primeros capítulos, ahí vemos algo muy interesante cuando Jesús sale de este mundo. Ya Jesús había resucitado, Jesús está yéndose al reino de Dios. Miren qué interesante. Jesús está hablando, posterior a su resurrección, estaba hablando con sus discípulos, con quienes lo seguían, dándoles instrucciones, y en el verso 9 del primer capítulo del libro de los Hechos, dice: después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, y les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Jesús se fue de este mundo. ¿Y dónde se fue? ¿Dónde creen ustedes que se fue? Al reino de Dios, al reino de los cielos, como también se denomina.
¿Se dan cuenta? El reino de Dios no es y no está en este mundo en el cual nosotros nos movemos. Ahora, ¿por qué estamos acá? Hemos estudiado, los que vienen, y ojalá se integren muchos a los estudios bíblicos, que hoy día ya lo están haciendo los mismos hermanos que asisten, porque están basados en los mismos devocionales que les llegan. Ahí hemos estudiado un concepto muy interesante, ¿no?, que está en el libro de Romanos, cuando Pablo enseña acerca de esto. Nosotros estamos aquí en un proceso de santificación, de modelar nuestro carácter, nuestras características, lo que somos, para ser, no voy a decir dignos, pero para tener lo que se requiere para vivir en el reino de los cielos, para vivir en el reino de Dios. Y eso se parte aquí. Aquí partimos nosotros en ese proceso que el apóstol Pablo lo denomina el proceso de santificación. A nosotros nos cuesta, de acuerdo a nuestra capacidad de razonar humana, entender esto, ¿no? De que el reino de los cielos no está aquí, que hay un proceso en el cual nosotros vamos a poder vivir en algún momento en el reino de los cielos, en el reino de Dios. No lo entendemos totalmente, y eso es muy normal. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de razonar no se asemeja siquiera a la capacidad que tiene Dios. Pero eso es lo que está escrito, eso es lo que está dicho. Y hoy día vamos a ver, y Jesús lo entiende también, y vamos a ver 3 ejemplos de cómo Jesús trata de alguna forma de que las personas que lo escuchan entiendan esto. Jesús habló muchas veces acerca del reino de los cielos o del reino de Dios, pero no pudo explicarlo en una forma tan estricta, tan razonablemente clara para nosotros como personas, que lo hizo mediante parábolas. ¿Qué les parece? Semejanzas. Y lo dice, hay varias, en que dice, el reino de los cielos es semejante a... Vamos a ver hoy día, espero 3 de ellas, hay muchas más, vamos a ver las otras la próxima vez, ¿no? Y vamos a ver en Mateo 18, verso 23 adelante, hay una parábola, ¿no? Los 2 deudores se denomina. Y Jesús dice, mire, el reino de los cielos es semejante a... Y cuenta una situación. ¿Y cuál era la situación que cuenta? Que hay un señor que es el señor del reino. Pero ese señor del reino de repente quiere hacer cuenta con quienes están en su reino. Quiere pedirles cuenta, decir qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho, en fin. Y llama a uno de estos personajes, de esta gente que está en el reino, y le pregunta, al hacer cuenta ve que le debe mucho, y dice, tienes que pagarme ahora. Y el hombre no tiene con qué pagar, no es suficiente lo que tiene para poder pagar. Y dice que se arrodille, le ruega y le pide que le perdone, que le dé plazo. ¿Y qué hace este señor, el dueño de este reino o de esta hacienda o de lo que quisiera, como pudiéramos pensarlo, como Jesús quiere plantearlo acá? Dice que este señor, frente al ruego de esta persona, decide perdonarle la deuda. ¿Qué les parece? El reino de los cielos es semejante a este señor que frente al ruego de un deudor lo perdona. ¿Y qué sacamos de conclusión? El reino de los cielos tiene un señor y tiene muchos deudores,
Pero va a llegar un momento en que este Señor va a pedir cuentas. Y cuando pida cuentas y no seamos capaces de pagar, y si somos capaces de pedir perdón o pedir plazo, lo que sea, este Señor nos va a perdonar. ¿Qué les parece? Si uno piensa en lo que Jesús hizo, lo que Dios hizo, Jesús viene aquí a ofrecer, primero a pedir cuenta, porque Él pide cuenta con su presencia aquí. Cuando Él viene y vive como el Hijo de Dios y establece las normas del reino de los cielos, obviamente nos está pidiendo cuenta, nos está llevando a poder medirnos cómo estamos. Y a todo aquel que se arrepiente, que le pide perdón, que reconoce su pecado, lo perdona. El reino de los cielos es semejante a esa situación. Pero miren lo que acontece. Este señor, este ciudadano que fue perdonado por el Señor, también tenía deudores que le debían a él. Y entonces, cuando él sale ya perdonado, feliz de la vida, estos deudores, ¿ya? Que le deben también a él, ¿qué pasa con él? Cuando van a pedirle, también yo digo, perdóname, ¿qué hace esta persona que había sido perdonado? No le perdonó. Lo exigió, lo estranguló, que pague. ¿Qué le parece? El perdonado ahora no es capaz de perdonar al que le debía un poquito. ¿Qué dice el texto? Que la gente, cuando se dio cuenta de eso y escuchó que fue a acusarlo al Señor. Y el Señor le dijo, mira, yo te perdoné, tú no fuiste capaz de perdonar. Te vas preso. ¿Qué les parece? El reino de los cielos, aquí aprendemos dos cosas. Hay un Señor que va a pedir cuentas, pero que va a estar dispuesto a perdonar. Y nosotros, si somos parte de los que le debemos a este Dios, también tenemos que ser capaces de perdonar. Si queremos ser parte del reino de los cielos, no podemos no tener la misericordia que se requiere similar a la que Dios tuvo con nosotros, con los demás. ¿Qué les parece? Entonces, cuando Jesús habla y cuenta esta situación, ¿qué es lo que nos está mostrando? Algunas de las características que tiene el reino de Dios y algunas de las características que nosotros debiésemos tener para poder ser parte del reino de Dios. Pues esta parábola que parece una historia, no, tiene una enseñanza profunda. Y nosotros tenemos que evaluarnos frente a esa parábola. ¿Estoy en condiciones de ser parte de ese reino en el cual se me está pidiendo que yo también perdone? ¿Se dan cuenta? Yo me va a gustar probablemente la primera parte, que a mí me perdone el Señor, pero ¿soy yo capaz de perdonar? El reino de los cielos es semejante a esta situación. Hay otra parábola. Mateo 20, del 1 al 16. Los obreros de la viña le llaman acá. Y yo sé que muchos de los que son antiguos de la iglesia o han tenido toda una formación de iglesia se la saben quizás de memoria esta historia, ¿no? La parábola de los obreros de la viña. Jesús dice, capítulo 20, el reino de los cielos es semejante a un hacendado, hombre poderoso, dueño de tierra, ¿no? Y este hacendado salió muy de mañana para contratar personas que trabajasen en su viña. ¿Bien? Y encontró gente que quería trabajar, pactó con ellos un valor, te voy a pagar tal. ¿Cierto?
y como te voy a pagar eso, fueron a trabajar la gente. Pero dice que a media mañana, este hacendado, ¿qué hizo? Como a la hora tercera salió y vio parados en la plaza, gente que no tenía trabajo, estaban parados, y otros que estaban sin trabajo. ¿Y qué les dice? Mire, vayan a trabajar también ustedes, y yo les voy a dar lo que sea justo. No les ofreció un valor específico. A la hora sexta, este hacendado volvió a salir, y a la hora novena hizo lo mismo. ¿Sí? Salió varias veces en el día, ¿ya? Y saliendo como a la hora undécima, encontró a otros parados, dice en esta Biblia, en esta traducción, y les dijo: ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? ¿Y qué dijo esta gente? Porque nadie nos contrató. Y él les dijo: vayan también ustedes a trabajar a la viña. El reino de los cielos es semejante a este hacendado. ¿Y qué hace este hacendado? ¿Qué es lo que hizo? Ir a buscar gente que quiera trabajar. Y con los primeros, primera hora de la mañana, pactó un valor de que les voy a pagar. Después los otros los invitó a trabajar y se fueron integrando. Indistinto hora del día. Cuando se acaba la jornada, ¿qué hace este señor? Llama a su mayordomo y dice: hay que pagarle a la gente. Y viene y dice acá: cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora undécima, que fueron los últimos que llegaron a trabajar, ¿cuánto les pagó? Un denario. Cuando vinieron los demás, un denario. Y cuando llegaron los que habían entrado a trabajar en la mañana, y a los que les había ofrecido un denario, ¿qué pensó esta gente? Oye, si al que llegó y trabajó 5 minutos les pagó un denario, me irá a pagar 10. Y les pagó un denario. A todos les pagó por igual. ¿Qué pasó con estos trabajadores que llegaron al principio? Se molestaron. Oye, trabajamos mucho más. ¿Y qué dice este señor? Oye, yo pacté contigo eso. Estoy pagando lo que pacté. No te estoy pagando menos, te estoy pagando lo que definimos. Y si yo quiero pagarle a estos que llegaron al final lo mismo, mi problema, no es de ustedes, no los estoy agraviando a ustedes. El reino de los cielos es semejante a esta situación. ¿Qué les parece? ¿Y qué significa esto? Y vamos a ver 2 o 3 cosas. Primero, ¿quién es el que llama a ser parte? ¿Quién es el que llama a trabajar? El Señor. ¿Cuándo llama? Aquí dice que a primera hora de la mañana, después dice aquí a la hora tercera, después a la hora novena, etcétera, etcétera. ¿Cuándo llama? Está llamando siempre. ¿Cierto? El reino de los cielos es semejante al Señor que está llamando a trabajar y que está ofreciendo una recompensa a los primeros. ¿Y qué recompensa le ofrece a los últimos que llegan? ¿Qué les parece? ¿Es justo o es injusto? A partir de nuestro análisis y de nuestro razonamiento humano, así, pero parece injusto. Si yo voy a hacer la siguiente pregunta. Aquí hay hermanos
escuchaba el testimonio de mi hermana ahí, que vive en el sur ahora, que yo la conocí antes de casarse, creo, ¿no? Aquí, en esta iglesia. Y que más encima, si mal no recuerdo, cuando partíamos en esta iglesia, que éramos muy pequeñitos, una iglesia muy pequeña, alguien me pidió que yo fuera, ¿cómo le llamaron en ese tiempo? El hermano mayor de este matrimonio recién casado. Y me tocó asesorarlo, ver sus dramas, sus problemas, y escucharla hoy día dar un testimonio. Ella llegó entonces, podríamos decir, a esta iglesia, no es que sea vieja la hermana, pero escuchando su testimonio llegó aquí hace 35, 36 años. Y aquí seguramente hay hermanos que llegaron y conocieron al Señor, o escucharon este llamado a ser parte de esta viña, a lo mejor hace un año. Pregunta, ¿la recompensa para la hermana va a ser distinta? Va a ser igual. ¿Y cuál es la recompensa? Jesús dice, el que cree en mí, la que va a pasar, va a tener vida eterna, va a ser parte del reino de los cielos, va a ser parte del reino de Dios, va a compartir conmigo en el reino, vamos a ser iguales. En el reino de los cielos, entonces, encontramos que hay un Señor que está llamando y que no va a recompensar más y menos dependiendo de cuándo llegue, sino que, ¿qué va a recompensar? El haber aceptado ir, el haber aceptado entrar, el haber aceptado ser parte de este equipo que está trabajando. No es fácil para nosotros poder entender, yo voy a decir a cabalidad, lo que es el reino de Dios, lo que es el reino de los cielos. Pero estas parábolas nos abren un espacio para poder darnos cuenta de cómo opera Dios. Y Dios opera en esta forma, en la forma en que Jesús nos cuenta mediante estas parábolas, estos relatos. Vamos a ver una tercera. Mateo 22, del 1 al 14. La historia es que Jesús la cuenta, que hay un rey que va a hacer un banquete para celebrar la boda de su hijo. Y si ustedes lo ven, lo pueden ver después con detención en su casa ahí. Si ustedes lo ven con detención, van a ver que mandó a su siervo a llamar a los que habían sido invitados para que vinieran a la boda, a participar de la fiesta. Y aquí lo primero que surge es que había una lista de invitados. No era cualquiera, hay una lista de invitados. ¿Qué les parece? El reino de los cielos es semejante a esta situación. Hay una lista de invitados. Pregunta, todos los que estamos aquí presentes, ¿estamos en esa lista? Algunos van a decir, sí, yo ya soy parte, qué bueno, pero probablemente hay otros aquí sentados que nunca se han cuestionado, siquiera, si están en esa lista. Y el reino de los cielos es semejante a esa situación. Un rey que va a hacer una fiesta de boda para su hijo y manda a los siervos a buscar a los que ya estaban en la lista de invitados. ¿Y qué dice la historia? Que cuenta Jesús acá.
que cuando van a buscar y allá a los invitados, mire, ya va a ser la fiesta, vengan, ¿qué pasó con la lista de invitados o con los invitados? No quisieron ir. No sé si todos. No, ¿y por qué no fueron? ¿Era una fiesta? ¿Por qué no fueron? ¿Qué dice acá? No, estoy trabajando. Tengo que hacer esto, tengo que hacer allá. Es decir, era más importante para ellos lo que estaban haciendo, sus cosas normales, su trabajo, en fin, pueden leerlo ahí, el detalle. Uno se fue a su campo, otro a sus negocios. No tengo tiempo para ir a la fiesta, es más importante esto otro. Y no fueron. Y es más, algunos se molestaron que los estuviesen invitando y atacaron a los siervos, e incluso algunos creo que los mataron. ¿Qué hizo el rey? Mira lo que dice, lo que cuenta Jesús en esta historia, en esta parábola. El rey dijo, se enojó profundamente y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Hay personas que no están y que probablemente han escuchado el Evangelio, pero no están, no solo no aceptando la invitación, sino que más aún están actuando en contra, dañando a quienes están llamando. Y entonces, ¿qué dice el Señor, el Rey? Es un rey. Dice, esta gente que yo invité, me doy cuenta que no eran dignos de haber sido invitados. Por lo tanto, voy a abrir el espacio que venga el que quiera. Y manda a sus siervos a llamar a quien quiera asistir, al que está en la calle. ¿A quiénes llamó? A todos. A todos los que encontraron. Y miren esto, tanto malos como buenos. A todos. Ya no hubo ni un elemento discriminatorio. Y yo creo que nosotros estamos en ese grupo. Invitados ahora a una boda que probablemente no nos correspondía estar. Probablemente no estábamos en la lista de invitados las importantes. Pero ahora el rey, el que quiera venir, venga. Y van a la boda. Felices de la vida. Entonces hasta ahí la historia y la parábola habríamos quedado todos contentos. Pero pasó una situación. El rey de repente se da cuenta que adentro había un personaje que estaba ahí disfrutando, pero no estaba vestido con el traje que correspondía para estar en la boda. ¿Qué les parece? Alguien diría en chileno, un colado, se coló, ¿cierto? Estaba ahí. Cuando yo estudié este tema, se menciona que en esos tiempos la gente que iba a estas bodas, el mismo rey les proveía un traje especial, todos iban vestidos. Y seguramente a toda esta gente, buenos, malos, los que estaban en la esquina, se les asignó ese traje especial para que participasen de la boda. Pero uno no lo tenía. ¿Y qué pasó? Lo echaron fuera. Se enojó el rey, dijo, amárrenle las manos, lo tiran afuera. Y miren lo que dice el texto. Echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados,
pero pocos son escogidos. ¿Qué les parece? El reino de los cielos es semejante a esta historia, a esto que acontece ahí. Y nuevamente, ¿qué vemos ahí? Un rey. Un rey. Y los súbditos. Invitados algunos, pero que no quieren participar. Se abre el espacio a todos para que vayan. Pero para poder entrar y estar ahí y disfrutar, había que haberse vestido de una forma especial. ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto a las características, condiciones que tenemos que tener para ser parte del reino de Dios? ¿Qué es lo primero que nos dice? Arrepiéntase. Yo no puedo ser parte del reino de Dios si no me he arrepentido frente a Dios. ¿De qué? De ser una persona que no he considerado a Dios en mi vida. Eso es el pecado. A veces lo confundimos y creemos, no, pecado es no robar, mentir. No, esas son las consecuencias del pecado. Pero el pecado en sí es no considerar a Dios en nuestra vida. Y yo me arrepiento de eso y yo digo, ahora quiero considerar a Dios y se me abren las puertas para que yo ingrese al reino de los cielos. Por eso que la palabra de Dios dice mucho, son los llamados, pocos los escogidos, como este ciudadano que probablemente entró, pero no se había vestido adecuadamente. ¿Cuántos de nosotros probablemente estamos aquí los domingos, oramos de vez en cuando, leemos la Biblia de vez en cuando y creemos que estamos muy bien preparados para ser parte del reino de Dios? Pero la pregunta es, ¿nos hemos vestido como Dios requiere para que seamos parte de su reino? ¿Nos hemos arrepentido en forma real, concreta, consciente, de no considerar a Dios en nuestra vida y hemos aceptado considerarlo? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, no es un estudio intelectual, no es porque queremos saber más, no, es para que entendamos lo que Dios nos dice, para aplicarnos a nosotros mismos, a nuestra vida. Ese es el gran desafío que tenemos, quienes somos parte de la congregación, de la iglesia, que es distinto a ser parte del pueblo de Dios. El desafío que tenemos es evaluarnos permanentemente para saber si efectivamente estamos cumpliendo con los requisitos para ser parte del pueblo de Dios. Es un poco dura esta palabra, ¿no? Porque de repente uno dice, no, es que yo vengo a la iglesia, si vengo de hace 35 años. No, es más, yo doy mi ofrenda, doy mis diezmos. Pero hemos cumplido los requisitos o los tenemos para ser parte del pueblo de Dios y del reino de Dios. Ese es el gran desafío que tenemos, hermano. Una evaluación diaria y permanente. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo tenemos plazo? Hay otras parábolas que no las vamos a ver hoy día. Ustedes las pueden leer y se van a dar cuenta que el plazo se va a acabar y no nos van a avisar. Ese es el drama, porque si nos avisan nos vamos felices. Tengo plazo hasta mañana. No sabemos. Vamos a ver si Dios quiere en un mes más, 2 o 3 parábolas más y vamos a volver a centrarnos en esto. No sabemos cuándo es el plazo. Por lo tanto, hermanos, si hay alguien aquí que cree o está no sabe si es parte del reino de Dios, es el momento que se evalúe.
Siempre lo digo, ya está el pastor, hablen con él, conversen con él. Yo sé que de repente, dadas las circunstancias propias de nuestra vida, nos acercamos más a Dios. Y cuando las circunstancias cambian, nos alejamos también de Él. Y así nos movemos. Pero la palabra de Dios, cuando uno ve estas parábolas, nos indican otra cosa. Dios está llamando. Y si no quiero entrar, mi libertad. Pero yo no puedo pedirle después a este rey, oiga, ¿por qué no me dejó entrar? No, si no quise entrar. Y de repente puede que crea que entré. Eso es lo triste. Ya estoy adentro. No, si vengo aquí, canto y levanto mis manos. Pero el rey me va a evaluar. Y cabe la chance que me eche para afuera. ¿Se dan cuenta? Entonces, el reino de Dios es semejante a esta serie de situaciones. Y vamos a resumir algunos conceptos. En este reino, el Señor es el soberano en su decisión, no nosotros. Por eso que en la parábola que se cuenta del pago, Él es soberano de pagarle al último que llegó lo mismo que al primero. Dios es soberano. Primera cosa. Segundo, es Dios quien está llamando. No somos nosotros que, Dios está llamando. Él es el que llama, Él es el que invita. Y yo puedo aceptar su invitación. Y es más, como no todos los invitados lo aceptaron, se nos abrió el espacio. Y ahora puede entrar cualquiera, pero tiene que vestirse adecuadamente. Lo más peligroso es que habiendo entrado, podemos ser echados fuera. Y es algo que no nos gusta escuchar, y viene todo un análisis teológico en relación a esta situación, y unos dicen, no puede ser si yo ya me convertí. La parábola es clara. Yo entré, pero puedo ser marginado. Y frente al Dios soberano, no podemos hacer absolutamente nada. Esta parábola nos enseña que dentro del reino de los cielos nos encontramos con un Señor bondadoso, misericordioso, perdonador. Pero a la vez se requiere que quienes seamos parte de este reino, seamos siquiera semejantes a este Señor. ¿Qué les parece? Tenemos una tarea interesante, hermano, no para mañana ni para la semana, para la vida. Sabiendo, y voy a terminar con lo que dije al principio, que el reino de los cielos, el reino de Dios, no es de este mundo. No está aquí. Aquí nos estamos formando, aquí estamos aprendiendo para participar y vivir eternamente en el reino de Dios. ¿Quieren ustedes estar ahí, hermanos? Yo me imagino y espero que sí. No nos olvidemos que Jesús vino a enseñarnos esto, a motivarnos, pero también vino a morir, a dar su vida en pago por nuestros pecados, para que nosotros tengamos acceso al reino de Dios.